En lugar de predicar que Jesús mejorará a su vuelo, debemos estar advirtiendo a los pecadores que un día tendrán que saltar del avión. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu libro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno por Ray Comfort. El día de hoy iniciamos el capítulo número 6, titulado La motivación y el resultado. En esta ocasión no tendremos tantas palabras de introducción. Es un capítulo largo, es un capítulo profundo y al mismo tiempo estoy seguro de que nos va a retar. Sin más que decir, vamos a empezar. La motivación y el resultado. Hasta ahora hemos analizado la triste condición moral del cristianismo. Hemos visto que hay millones dentro de la iglesia que no tienen las cosas que pertenecen a la salvación, como dice Hebreos 6:9, y multitudes más que se han apartado de la fe. Esto ha sucedido porque no se ha usado la ley para traer conocimiento del pecado. En lugar de eso hemos usado el método antibíblico. ¿De qué? De traer a los pecadores a una maravillosa nueva vida en Cristo. Ahora vamos a analizar detenidamente lo que sucede con la motivación del pecador cuando se usa este método moderno. Consideren el siguiente planteamiento. Dos hombres están en sus asientos en un avión. Al primero se le da un paracaídas y se le indica que se lo ponga. ¿Por qué? Porque ayudará a mejorar su vuelo. Está un poco escéptico al principio, no se puede imaginar cómo puede ser posible que el uso de un paracaídas a bordo de un avión pueda mejorar su vuelo. Después de un rato decide experimentar para ver si las aseveraciones son verdad. Al fijar el aparato a su espalda, siente su peso sobre sus hombros y descubre que ahora le resulta difícil sentarse derecho. Sin embargo, se consuela con la promesa de la sobrecargo de que el paracaídas mejorará su vuelo y decide darle un poco de tiempo. A medida que avanza el vuelo, observa que algunos de los otros pasajeros están riendo de él por el hecho de que lleva puesto un paracaídas en el interior del avión. Se empieza a sentir algo humillado, mientras ellos siguen riendo y señalándolo. Llega al punto de no aguantar más, se quita el paracaídas y lo arroja al piso. Su corazón está lleno de desilusión y amargura, porque todo indica que le han contado una franca mentira. Al segundo hombre también le dieron un paracaídas, pero observa lo que le dijeron a él. Se le dijo que se pusiera el paracaídas porque en cualquier momento tendrá que saltar del avión a una altura de 10,000 metros de altura. Agradecido, se pone el paracaídas. No se fija en el peso del paracaídas sobre sus hombros, ni le preocupa que no se pueda sentar derecho. Su mente está absorta pensando en lo que le ocurrirá si tuviera que brincar sin el paracaídas. Ahora analicemos la motivación y el resultado de la experiencia de cada uno de los pasajeros. La motivación del primer hombre al ponerse el paracaídas era únicamente mejorar su vuelo. El resultado de su experiencia fue que se sintió humillado por los otros pasajeros, desilusionado y algo amargado contra aquellos que le dieron el paracaídas. Por lo que a él pasará mucho tiempo para que alguien lo vuelva a convencer de que se ponga una de esas cosas en la espalda. El segundo hombre se puso el paracaídas exclusivamente para sobrevivir al salto que vendría. Y como sabía bien lo que ocurriría si tuviera que brincar sin el paracaídas, bueno, tiene un profundo gozo y paz en su corazón, sabiendo que ha sido librado de una muerte segura. Este conocimiento le proporciona la capacidad para soportar las burlas de los otros pasajeros. Su actitud hacia aquellos que le dieron el paracaídas es de profunda y sincera gratitud. Muchas invitaciones evangelísticas modernas dicen: ponte al Señor Jesucristo, Él te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad perdurable. En otras palabras, Jesucristo mejorará tu vuelo. El pecador responde y a modo de experimento se pone al Salvador para ver si las promesas resultan ciertas. ¿Y qué es lo que obtiene? La tentación, tribulación y persecución prometidas. Le resulta muy difícil vivir una vida de rectitud.
No solo eso, sino que otras personas se burlan de su fe. Así que, ¿qué hace? Pues se quita al Señor Jesucristo. Está ofendido por causa de la palabra. Está desilusionado y algo amargado también. Y con justa razón, se le prometió el amor, gozo, paz, realización y felicidad perdurable, y lo único que obtuvo fueron las pruebas y la humillación. Su amargura se dirige hacia aquellos que le compartieron las supuestas buenas noticias. Como él considera que probó a Jesús y no resultó, su postrer estado llega a ser mucho peor que el primero. Ahora ya es un apóstata más, inoculado y sobre todo amargado. En lugar de predicar que Jesús mejorará su vuelo, debemos estar advirtiendo a los pecadores que un día tendrán que saltar del avión. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Cuando un pecador entiende las horribles consecuencias de violar la ley de Dios, acudirá al Salvador con arrepentimiento genuino, solo para escapar de la ira venidera. Si somos testigos veraces y fieles, eso será lo que estaremos predicando, que viene un juicio y que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 y 31. No es asunto de felicidad, sino de justicia. No importa cuán feliz sea un pecador, ni cuánto esté disfrutando de los deleites temporales del pecado. Sin la justicia de Cristo, perecerá en el día de la ira. La Biblia dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11:4. Paz y gozo son frutos legítimos de la salvación, pero no es legítimo usar estos frutos como gancho para la salvación. Si lo hacemos, el pecador responderá por una motivación incorrecta y sin arrepentimiento. ¿Recuerdas por qué el segundo pasajero tenía gozo y paz en su corazón? Era porque sabía que el paracaídas lo iba a salvar de una muerte segura. De la misma manera, como cristianos tenemos gozo y paz en creer en Él. Romanos 15:13, porque sabemos que la justicia de Cristo nos librará de la ira venidera. Con eso en mente, veamos otro incidente a bordo del avión. Tenemos una sobrecargo, es novata. Es su primer día de trabajo y lleva una charola con café hirviendo. Al ir caminando por el pasillo tropieza con el pie de alguien y derrama el café caliente en las piernas de nuestro segundo pasajero. ¿Cuál es su reacción cuando el líquido hirviendo entra en contacto con su carne sensible? Dirá, vaya, cómo duele eso. Sí, dirá eso, pero ¿se arranca el paracaídas de la espalda? ¿Lo arroja al piso y grita? ¡Paracaídas inútil, no sirves! No pasa eso. ¿Por qué había de decir eso? No se puso el paracaídas para tener un mejor vuelo, se lo puso para sobrevivir cuando llegue el momento de saltar. En todo caso, el incidente del café caliente hará que se aferre más fuertemente al paracaídas y ansíe aún más el salto. Si nos hemos puesto al Señor Jesucristo con la motivación correcta para huir de la ira venidera, entonces cuando venga la tribulación, cuando el vuelo se vuelva turbulento, cuando las circunstancias nos quemen, no nos enojaremos con Dios ni perderemos nuestro gozo y nuestra paz. ¿Por qué habíamos de hacerlo? No vinimos a Cristo para tener un mejor nivel de vida, sino para huir de la ira venidera. En todo caso, la tribulación motiva al verdadero creyente a acercarse más al Salvador. Tristemente, multitudes de cristianos profesantes pierden su gozo y paz cuando el vuelo se vuelve turbulento. ¿Por qué? Son productos de un evangelio centrado en el hombre. Se acercaron sin arrepentimiento, sin el cual no pueden ser salvos. Cuando Pedro predicaba, ordenaba a sus oyentes que se arrepintieran para perdón de pecados. Hechos 2:38. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Pedro dijo además, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. No podemos convertirnos a menos que nos arrepintamos. Por eso Jesús ordenó que se predicara arrepentimiento a todas las naciones.
Arrepentimiento superficial. Durante muchos años padecí de la enfermedad de la frustración evangélica. Tan grande era mi deseo de que los pecadores respondieran al evangelio que inconscientemente prediqué un mensaje centrado en el hombre, que en esencia era el siguiente: jamás encontrarás verdadera paz sin Jesucristo. Llevas en tu ser un vacío que solo Dios puede llenar. Yo predicaba a Cristo crucificado, predicaba arrepentimiento. Un pecador respondía viniendo al altar. Y yo pensaba, esta persona quiere entregar su corazón a Cristo y es altamente probable que posteriormente se apartará. Así que tengo que asegurar que lo hace en serio. Más vale que sea sincero. Así que yo le decía, mira, repite esta oración sinceramente después de mí y asegúrate que sea de todo corazón, sinceramente, y que lo estés diciendo en serio con toda sinceridad. Oh Dios, soy un pecador. Y él, sin dejar de masticar su chicle, dice, Dios, soy un pecador. Y yo me preguntaba, ¿por qué no hay ninguna evidencia visible de arrepentimiento? No hay ninguna evidencia externa de que el hombre internamente esté arrepentido de su pecado. Sin embargo, si yo hubiera conocido su motivación, hubiera visto que era 100% sincero. Realmente sí tomó su decisión con todo corazón. Deseaba sinceramente darle una probadita a este asunto de Jesús para ver si le producía algún éxtasis emocional. Había probado sexo, drogas, materialismo y alcohol. ¿Por qué no probar el cristianismo para ver si es tan bueno como lo platican los cristianos? Paz, gozo, amor, realización, felicidad, y esto todo perdurable. No estaba huyendo de la ira venidera porque yo no le había informado que hubiera una ira venidera. Había una omisión flagrante en mi mensaje. Él no estaba quebrantado y contrito, porque el pobre hombre no sabía lo que era el pecado. ¿Recuerdas Romanos 7:7? Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo puede un hombre arrepentirse de su pecado si no sabe lo que es el pecado? Cualquier supuesto arrepentimiento sería meramente lo que yo llamo arrepentimiento horizontal. Un pecador pudiera lamentar el haber mentido a un hombre, robado a un hombre o lo que sea con ese hombre, etc. Pero cuando David pecó con Betsabé, no dijo, he pecado contra el hombre. No, reconoció delante de Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Cuando José fue tentado sexualmente, dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El hijo pródigo confesó, he pecado contra el cielo. Como todo pecado es contra Dios, Pablo predicó que como consecuencia debemos ejercitar arrepentimiento para con Dios. Hechos 20:21. A quien hemos ofendido. Sin embargo, cuando un hombre no entiende que su pecado es principalmente vertical, que ha pecado contra Dios, no buscará su perdón. Responderá únicamente con un arrepentimiento superficial y experimental y se apartará cuando venga la tribulación, la tentación y la persecución. Los resultados trágicos. Si seguimos ofreciendo al Salvador como un mero recurso para mejorar la vida, muchos responderán al Evangelio con motivaciones incorrectas. Para ver el efecto del descuido del uso de la ley para conducir a los pecadores al arrepentimiento genuino, miremos más de cerca los resultados trágicos de los métodos antibíblicos del evangelismo contemporáneo. Estas estadísticas representan la salvación eterna de seres humanos. Por favor, léelos con la misma seriedad que mostrarías al recorrer un museo del Holocausto. En una campaña en los Estados Unidos en 1990, se registraron 600 decisiones por Cristo. Con toda certeza hubo gran regocijo. Sin embargo, 90 días más tarde, los obreros que estaban dando seguimiento no pudieron encontrar ni una sola de esas personas que hubiera perseverado en la fe. Esa campaña creó 600 apóstatas, o para ser más bíblicos, falsos convertidos. En Cleveland, Ohio, un esfuerzo en el centro de la ciudad produjo 400 decisiones.
El gozo seguramente se mitigó cuando los visitadores no pudieron localizar a uno solo de los 400 que supuestamente habían hecho decisiones. En 1991, los organizadores de un concierto en Salt Lake City recomendaron dar seguimiento y descubrieron que menos del 5% de los que respondieron a un llamamiento al altar durante una cruzada pública están viviendo la vida cristiana un año más tarde. En otras palabras, más de 95% resultaron ser falsos convertidos. En 1985, una cruzada de 4 días consiguió 217 decisiones. Sin embargo, según un miembro del comité organizador, 92% se alejaron. En su libro Today's Evangelism, el evangelismo de hoy, Ernest C. Risinger dijo de un evento evangelístico: duró 8 días y hubo 68 supuestas conversiones. Un mes más tarde no fue posible localizar a uno solo de los convertidos. Una iglesia en Boulder, Colorado, mandó un equipo a Rusia en el 91 y reportaron 2.500 decisiones. Para el año siguiente, el equipo encontró solo a 30 de ellos que perseveraban en su fe. Eso equivale a un índice de retención de 1.2%. Según el pastor Elmer Murdoch, Chuck Colson sostiene que por cada 100 personas que toman decisiones por Cristo, solo 2 pudieran regresar para un seguimiento algunos días más tarde. George Barna dice que la mayoría de las personas, 51% como mínimo, que hacen decisiones abandonan la iglesia en un plazo de 6 a 8 semanas. Entre el 95 y el 2005, la Iglesia de las Asambleas de Dios reportaron la asombrosa cantidad de 5.339.144 decisiones por Cristo. El incremento neto en asistencia fue de 221.790. Esto significa que no era posible dar cuenta de 5.117.354 decisiones. Charles E. Hackett, director nacional de misiones domésticas de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, dijo: un alma en el altar no genera mucha emoción en algunos círculos, porque estamos conscientes de que aproximadamente 95% de cada 100 no se integrarán a la iglesia. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera regresará para una segunda visita. En Sacramento, California, una cruzada combinada trajo más de 2.000 decisiones. Una iglesia le dio seguimiento a 52 de esas personas y no pudo encontrar ni un solo auténtico convertido. En Leeds, Inglaterra, un orador americano visitante consiguió 400 decisiones para una iglesia local. 6 semanas más tarde, solo 2 seguían comprometidos y aún ellos finalmente se apartaron. En noviembre de 1970, varias iglesias se coordinaron para una convención en Fort Worth, Texas, y consiguieron 30.000 decisiones. 6 meses más tarde, el comité de seguimiento solo pudo encontrar 30 personas que aún continuaban en su fe. Una campaña masiva reportó 18.000 decisiones. No obstante, según la revista Church Growth, Crecimiento de la Iglesia, 94% jamás se incorporó a una iglesia local. El pastor Dennis Grinnell de Auckland, Nueva Zelanda, quien ha viajado a la India cada año desde 1980, reportó que vio una pila de 80.000 tarjetas de decisión amontonadas en una choza en la ciudad de Rajamundry. Eran los resultados de cruzadas evangelísticas pasadas, pero él sostenía que sería afortunado que uno pudiera encontrar siquiera 80 cristianos en toda la ciudad. Una denominación importante en los Estados Unidos reportó que durante el año 1995 habían conseguido 384.057 decisiones, pero conservaron únicamente a 22.983 en comunión. No podían dar cuentas de 361.074 supuestas conversiones. Eso equivale a un índice de apostasía del 94%. En Omaha, Nebraska, un pastor de una iglesia muy grande dijo que él había participado en una cruzada en la que se hicieron 1.300 decisiones, pero no hubo ni un solo convertido que perseverara en la fe. Estadísticas de este tipo son muy difíciles de encontrar.
¿Qué comité organizador va a gritar desde las azoteas que después de cantidades masivas de oración previas a una campaña, cientos de miles de dólares desembolsados, la predicación de un evangelista muy reconocido y toneladas de seguimiento, los resultados maravillosos que inicialmente parecían aparentes hayan desaparecido? No solo sería sumamente desalentadora esa noticia para todos los que han invertido tanto tiempo y esfuerzo en la campaña, sino que el comité no tiene ninguna explicación razonable para la desaparición de la pesca tan masiva. Por tanto, las estadísticas se callan y se ocultan bajo la alfombra de la discreción. Sin embargo, un periódico del sur de California valientemente publicó en el siguiente artículo en julio de 1993. Las campañas evangelísticas no benefician tanto a los incrédulos como algunos pudieran imaginar, dijo Peter Wagner, profesor de crecimiento eclesiástico en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena. 3 a 16% de los que toman decisiones en las cruzadas llegan a ser miembros responsables de una iglesia, reporta. En octubre de 2002, el pastor de una iglesia grande en Colorado Springs encontró algo similar. Solo 3 a 6% de los que responden a una cruzada se unen a una iglesia local. Ese es un problema. Recientemente estuve en una ciudad que había tenido una cruzada grande 18 meses antes y le pregunté cuántas de las personas que habían sido salvas terminaban por unirse a una iglesia local. Ni una sola persona de las que habían entregado su vida a Cristo en esa cruzada terminaron en una iglesia local. Este índice de apostasía de 84 a 97% no se limita a las cruzadas, sino que es típico de todo el evangelismo realizado por la iglesia local. Esto tampoco es un fenómeno estrictamente limitado a los Estados Unidos. Los misioneros confirman que las estadísticas son las mismas en Sudamérica y en Europa. Un evangelista con un ministerio evangelístico internacional muy conocido observó un problema similar en sus esfuerzos en todo el mundo. Muchos venían a Cristo, pero cuando empecé a dar seguimiento a las personas, descubrí que ellos habían entendido que el evangelio era como un medio para el mejoramiento personal. Cuando yo les explicaba el evangelio con más precisión, la mayoría lo rechazaba. Les parecía muy bien que Dios los amara, que ellos fueran pecadores y que Jesucristo fuera el único camino aceptable. Bueno, eso ya no era tan aceptable. Nosotros les fallamos si no somos claros en cuanto a esos dos puntos. Yo no podría estar más de acuerdo con su última afirmación. El problema no son las cruzadas, sino los métodos y el mensaje del evangelismo moderno. Y así terminamos nuestra lectura de hoy de tu libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, por Ray Comfort. El día de hoy llegamos hasta la página 88, todavía no acabamos el capítulo 6, pero te prometo que se va a poner mejor. Espero que estés reflexionando, espero que estés aprovechando tu tiempo también. Ve a hacer ejercicio, sal a caminar, lava los trastes, lava la ropa. Trata de hacer algo extra también para que puedas aprovechar muy bien tu tiempo. La pandemia ya nos quitó demasiado, ya nos dio un trancazo en el intelecto, en la razón, y como que no sería justo, no sería prudente, más bien no sería sabio el desaprovechar ahora que tenemos, pues no quiero decir la vida que teníamos antes de la pandemia, pero sí tenemos ahora mayor libertad y ya tenemos más experiencia como para dejar de aprovechar esta vida. Sigue reflexionando, sigue aprendiendo. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.